Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gozo, una alegría volverme a encontrar con ustedes como cada domingo y queremos gozarnos una vez más en poder meditar en la palabra de Dios y poder abrir las escrituras. Les invito allí en su lugar, por favor, abran sus Biblias en Filipenses en el capítulo 2. Estamos en esta serie, ¿no es cierto?, que habla del gozo de vivir en Cristo según Filipenses. Filipenses capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Padre nuestro, Dios bueno, Dios fiel, Dios santo, Dios misericordioso, estamos ante tu presencia, Creador de los cielos y de la tierra, del universo, Creador de la vida, tú que nos diste la vida y ahora a través de Cristo Jesús nos das una vida en abundancia. Queremos, Señor, en verdad, estar atentos a tu voz, porque tú quieres lo mejor para nosotros y quieres que cada uno de tus hijos, que tu iglesia haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Queremos hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor, en esta hora al escuchar tu palabra y ser obedientes a ella. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Hoy quiero compartir el gozo de Pablo de reproducirse en otros. El gozo de reproducirse en otros. Este es el título que le he dado a esta parte, a este pasaje bíblico. Y vamos a notar, ¿no?, que desde Filipenses capítulo 2, cuando se inicia, recuerden, Pablo está hablando de la importancia de la unidad en la iglesia. El requisito importante para ser uno en Cristo Jesús es la humildad. Estuvimos hablando de estos requisitos, de estas conductas y acciones que manifiestan la humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. No hacerlo todo sin murmuraciones, sin contiendas, que no exista la vanagloria, ¿no?, el orgullo, sino seamos humildes. Y en este mismo capítulo, del versículo del 5 en adelante, nos habla: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos presenta como el modelo de humildad a Cristo Jesús, del cual todos tenemos que imitar. Pero cuando se nos habla de Cristo, por lo general la tendencia de todos nosotros es decir: ay, que Cristo, pues, pastor, alguna vez alguien me respondió así: es que Cristo, él sí lo podía, como dando a entender como que nos cuesta creer que Cristo se hizo hombre, y creemos que Cristo como que lo hizo porque sabemos que era Dios. Entonces como que tenemos cierta dificultad allí de asumir el reto, que Pablo lo asumió: sed imitadores de mí como yo así lo soy de Cristo. O sea, Pablo imitaba a Cristo, y nos cuesta. Pero aquí Pablo entra a la iglesia a mostrarles, a una iglesia que vamos a ver más adelante que lo más probable es que estaba sufriendo crisis
Y Pablo amaba mucho esta iglesia y estaba notando que se estaban dividiendo, se estaban polarizando a favor de una u otra persona. Y ya había una especie de crisis. Entonces Pablo, enfatizando en este capítulo, sobre todo en este capítulo, el ser uno en Cristo Jesús, perdón, él comienza con Jesucristo como el modelo, pero ahora en este pasaje que acabamos de leer desde el versículo 19, va a presentar ya prácticamente a dos siervos de Dios, como usted y como yo. En otras palabras, ya nos podemos ir despojando de ese mal criterio de a veces decir solo Cristo es el único modelo. Gracias a Dios, Pablo mismo se presentó como el modelo, por eso dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, pero ahora presenta a otros dos modelos. No son los únicos, Pablo menciona otros más en sus demás cartas, pero aquí a los filipenses les presenta dos que ellos sí conocían, los tenían cerca incluso, o los habían tenido cerca. Así que vamos a dirigirnos al pasaje en sí para ver a dos personajes, y quiero que ya usted lo tiene en mente, ¿verdad? Porque me acompañó en la lectura, Timoteo y Epafrodito. Y vamos a ver cómo Pablo los presenta a Timoteo y Epafrodito. Y me encanta cómo los presenta porque los presenta con cualidades muy similares, pero a la vez somos seres diferentes, pero a la vez también tenemos cualidades particulares y también cualidades que nos pueden a nosotros ayudar a entender qué realmente debe hacer un siervo de Dios para mantener esa unidad en la iglesia, para ser de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, porque ese es el sentir de Pablo aquí. Entonces veamos, dice, espero en el Señor, verso 19, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Para que Timoteo me informe si los consejos que yo les voy a dar y lea esta carta, y cuando ustedes la lean, me animen a saber que son hijos obedientes, ¿no es cierto? Una iglesia obediente que amaba mucho al apóstol Pablo. Pero aquí empieza a presentarle con las cualidades que quiero resaltar en Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Miren, aquí esa expresión del mismo es una palabra en griego que es iso. Iso es un prefijo que se usa en la actualidad de nuestro lenguaje para señalar igualdad en todo, ¿no? En las matemáticas, en el lenguaje que usamos nosotros, siempre hay un prefijo iso, significa que todo es igual. Isométrico, la misma medida, ¿no? Y esta expresión del mismo significa que prácticamente Timoteo es semejante a Pablo. Entonces, si ellos amaban a Pablo, por supuesto, a Timoteo también podían amarlo. Y eso es algo que Pablo está intentando decirles a ellos. No solamente era semejante a él, sino también dice que del mismo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta expresión sincera habla de una empatía de Timoteo. Timoteo era alguien empático, no simpático necesariamente, ¿de acuerdo? Empático significa que él se podía poner y podía tener el mismo sentir que las demás personas. Cuando alguien es empático, comprende y entiende a la otra persona lo que está viviendo y se pone en su lugar, y desde su lugar empieza a ayudarle y a enseñarle, no distanciado, no como a lo mejor uno puede decir de lejos. No, se introduce, trata de pensar como la persona qué puede estar pasando por su vida. Ese era Timoteo, dice, alguien empático, tan sinceramente se interese por nosotros. Y eso es importante entenderlo. Saber que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa cualidad también, de ser empáticos, de colocarnos en el lugar de las demás personas. Y eso hace que tengamos un mismo sentir. Eso no nos va a permitir juzgar y condenar a alguien cuando vemos una conducta o una forma de actuar. Ese era
Timoteo, y eso es lo que Dios espera de sus hijos también, que aprendamos a ser empáticos, que aprendamos a ponernos en el lugar de la otra persona. ¿De acuerdo? Por lo que pueda estar viviendo, me pongo en su lugar y digo, ¿cómo reaccionaría yo en el Señor? Y le ayudo y le enseño si ella no lo está haciendo o él no lo está haciendo. Entonces yo me pongo en su lugar y comienzo desde ese pensamiento a animar, a alentar, porque eso es lo que hacía Timoteo. Timoteo no solamente era empático, también dice, verso 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es en Cristo Jesús. El tercer requisito, por así, el primero ya lo vimos que era semejante a Pablo, empático. Segundo, tercero, estaba concentrado y su prioridad era Cristo Jesús. Miren, ustedes se imaginan, es como alguna vez me tocó, cuando recién estaba empezando mi vida cristiana, uno de mis líderes me hizo leer un libro que se llama En sus pasos. Interesante esta historia, es un libro pequeñito que un poco trataba de que nosotros nos hagamos esta gran pregunta. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Miren esa pregunta. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Presenta a una cantante, me acuerdo. Presenta al director de un periódico, ¿no? Dueño de un periódico. Eran los personajes que más me acuerdo. Pero la pregunta clara era, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Ese era el reto. Que la cantante se hiciera la pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? El director del periódico, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué titulares permitiría? Miren, más tarde salió un libro que fue más conocido, no sé si más conocido, pero muy bien leído, Si Jesús fuera alcalde. Miren, Timoteo tenía este pensamiento de concentrarse, de que su prioridad sea solo Cristo Jesús. Así que a él le interesaba la iglesia, que por supuesto era el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? La cabeza es Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Así que concentrado en eso es lo más importante. No nos pongamos a hablar de aquellos que buscan lo suyo propio, que ya lo vimos en anteriores, cuando uno se vuelve egoísta, ¿no es cierto? Más bien, Timoteo era alguien que pensaba y se concentraba más en su prioridad, Cristo Jesús. En ese sentido, cuarto sería que ya lo habían probado, miren, pero ya conocéis los méritos de Él. O sea, ya la iglesia en Filipos conocía y sabía de que Timoteo era un siervo de Dios. Era alguien que pensaba en la iglesia, alguien que se ponía en el lugar de cada creyente y podía ahí ayudar, animar, alentar, ponerse al lado de cada creyente y animarlo y alentarlo para seguir en el Señor a pesar de las pruebas difíciles que como iglesia podían estar soportando. Entonces era alguien ya probado en su ministerio, probado en su servicio a Dios. Ya lo conocían. Pero me encanta esta otra cuando dice aquí, verso 22, después que dice, ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Era su hijo espiritual. Por eso el título, el gozo de reproducirnos en otros. Quiero que piensen un ratito y que estoy seguro que usted ya escuchó este pasaje, pero vayámonos a Mateo 28. ¿Se acuerdan? Mateo 28, cuando nos va a hablar justamente de la gran comisión que se nos da a la iglesia del Señor y a todos sus seguidores. ¿Cuántos de nosotros lo tenemos memorizado? Pero quiero leérselos porque quisiera que eso recuerden lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. Miren, Mateo 28, versículos 19 y 20, allí al final, cuando el Señor Jesucristo, desde el verso 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, verso 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las etnias. Id y haced discípulos a todas las comunidades, en todo lugar, hagan discípulos. Este mandamiento lo sabía Pablo. Y el apóstol Pablo aquí nos está presentando
dentro de lo que él menciona como el gran gozo que tiene en el Señor, es que se estaba reproduciendo en Timoteo, uno de sus hijos espirituales, porque tenía varios, gracias a Dios, y los menciona. Tito también era otro de sus hijos espirituales y varios más. Pero Timoteo, aquí los filipenses ya lo conocían, le dice, mi hijo, ya conocéis los méritos, como hijo a padre él ha servido. Ahora, la expresión aquí hijo es la expresión no de un hijo joven y adulto, no, es la expresión hijo aquí en el original es la de un niño. O sea, como un niño a su padre ha servido. Yo tengo mis hijos ya adultos, grandes, pero cuando eran pequeñitos, ellos eran mis hinchas, ¿no es cierto? Y dentro de esos hinchas, pues ellos querían agradar a papá, seguían a papá y lo que papá les decía. Cuando estaba en la piscina y ellos se ponían al filo y le decía, láncense. Ahora lo veo en mi nieto, ¿no? Cuando su papá le dice, lánzate, y él se lanza. Confíen que el padre lo va a tomar y no va a dejar que se hunda en el agua. Dice así, esta es la expresión, como hijo a padre ha servido conmigo. Me ha seguido, es alguien que me gozo en que se está reproduciendo. Me estoy reproduciendo en él. Miren, qué gozo, qué alegría para Pablo saber que él estaba siendo obediente a Mateo 28. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás tú entrenando? Viene la primera pregunta. ¿A quién estás tú guiando? Así en esos primeros pasos a lo mejor. Si lo estás haciendo, pues la gran pregunta es, ¿será como tú? Yo sé que cada uno es diferente el uno al otro, Timoteo era diferente a Pablo, pero aquí Pablo está diciéndolo como un hijo a un padre. Y por supuesto servicial como Pablo, ¿no? Dispuesto a servir, la última característica, digamos así. La quinta era como un hijo sumiso, la sexta servicial. Miren, 6 características de Timoteo. Semejante a Pablo, empático, concentrado en Cristo Jesús, probado en su ministerio, en su servicio a Dios, sumiso y servicial. 6 características de un siervo de Dios, de un discípulo del apóstol Pablo, de alguien en el cual Pablo se estaba reproduciendo, y eso se gozaba Pablo. Por supuesto, no es el único. Aquí solamente estamos hablando de Timoteo. Vamos a hablar ahora de Epafrodito. Epafrodito también, ¿cierto? Mire, dice, verso 25, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano. ¿Por qué dice mas tuve por necesario? Epafrodito había sido, déjenme relatarles listo, Epafrodito había sido enviado por la iglesia de los filipenses. Pablo estaba en Roma, recuerden, encarcelado, si bien es cierto, en una casa, pero estaba, acuérdense, atado a un soldado romano las 24 horas del día, para que no se escape. Y al enterarse, la iglesia envía a Epafrodito con una ayuda monetaria, escuchen, ¿no? Una ayuda monetaria para que solvente los gastos de Pablo. O sea, Pablo no trabajaba, no podía trabajar porque tenía arresto domiciliario y encadenado todavía, entonces era imposible que él se ponga a hacer carpas. Así que estaba allí, entonces la iglesia de Filipos, esa ocasión dice, nosotros le vamos a ayudar, juntan, dan una ofrenda sacrificial, levantan y se le envían a través de Epafrodito. Epafrodito es el mensajero que viene, ¿de acuerdo? Y llega y vamos a ver en qué condiciones llega, pero cuando él dice, mas tuve por necesario, porque la idea era que Epafrodito se quede hasta el final con Pablo, se quede hasta el final. Él había sido enviado exclusivamente para atender todas las necesidades de Pablo, todas las necesidades, enviado por la iglesia de Filipenses. Entonces, cuando él dice, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito,
Oye, si te lo enviamos a Epafrodito para que él se quede contigo hasta el final, ¿por qué nos lo envías ahora? Él lo va a explicar. Dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Esta expresión, mi hermano, habla de que formamos parte de una misma familia. Una familia en Cristo Jesús. Mi hermano. Es alguien que habla del recordatorio para nosotros que somos quienes formamos parte de una familia y tenemos que estar preocupados el uno por el otro. Mi hermano. Esta expresión es realmente amorosa. Mi hermano. Yo soy el apóstol. Yo soy autoridad. Pero no, en ese momento la humildad de Pablo se muestra y dice, Epafrodito, mi hermano. Estamos iguales. Acá no hay cargos. Más importante que un cargo es que es mi hermano. Miren esa expresión. Pablo era el apóstol. Pablo era autoridad sobre ellos. Él había iniciado la obra en la iglesia de Filipenses, allí en Hechos capítulo 16, y sin embargo le dice, mi hermano. Mire. Y no solamente sigue con esa expresión, dice, Epafrodito, mi hermano, ¿no? Colaborador, o sea, co-trabajador. Miren, esa humildad de Pablo. Pero saber que nosotros cuando formamos a alguien es para que sean co-trabajadores con nosotros, permitirles, no hacerlo todo nosotros, darles la oportunidad que ellos también allí aprendan, ¿no es cierto? Algo que siempre aprendí en el Señor es que nunca hagamos las cosas solos, siempre tengamos a alguien a nuestro lado. Alguien, eso se da en la iglesia del Señor siempre. Por eso el mandamiento, vuelvo otra vez a Mateo 28, id y haced discípulos. No solamente es mi hermano, ¿no? Estamos iguales, hermanos en Cristo, todos, una misma familia, un mismo Padre. No solamente co-trabajador, colaborador, ¿no? Estamos iguales, todos contribuimos. También dice compañero de milicia. Esta expresión compañero de milicia es una expresión militar que en el tiempo de Jesús, recuerden los romanos, una estrategia militar que rompió esquema. ¿Por qué? Porque ellos literalmente antes digamos del Imperio Romano, digamos las guerras, cuando se iban a la guerra los imperios o las naciones, cuando peleaban, cada uno peleaba por su cuenta. Y bueno, ahí tenían algunos que eran mejores que otros y eso hacía resaltarlos a algunos por encima de otros soldados, ¿no? Pero acá no. Aquí el ejército romano tenía una estrategia. Ellos cuando iban a la guerra todos iban pegados el uno al otro, pegaditos, hombro con hombro. Y cuando tenían su escudo, colocaban su escudo y el escudo con el que continuaba y con el de la derecha y la izquierda encajaban como un rompecabezas. De tal manera que ellos así iban avanzando, juntos, compañeros de milicia. Esa es la expresión. O sea, estamos juntos en esta guerra espiritual, ¿no es cierto? Ya Pablo lo va a mencionar en Efesios, la guerra espiritual que tenemos. Pero estamos juntos. No nos separamos, no es que cada uno va por su lado, no, estamos juntos, compañero de milicia. Esa es la expresión militar que él usa, su compañero de milicia en el cual él confiaba. Porque el soldado tenía que confiar en los que estaban a su lado, que no nos iban, pase lo que pase, íbamos a estar juntos, avanzando, resistiendo al enemigo. Miren esa expresión, compañero de milicia. Pero también dice allí después que menciona ser compañero de milicia, dice vuestro mensajero. La expresión mensajero aquí es apostelo, de apóstol. Ahora uno dirá, un ratito, acá ya Pablo es apóstol de Jesucristo. Pero hay una diferencia. Él era mensajero, él era apóstol de la iglesia de Filipos, mensajero de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos lo designó a él, posiblemente Epafrodito se había convertido ahí en Hechos capítulo 16, aunque no se menciona su nombre, pero es lo más probable. Y ahí está, él siendo escogido, lo conocían, sabían de su amor, de su disposición, y la iglesia envía al mejor que tiene. Porque
Eso es lo que Dios siempre busca en su iglesia. Cuando enviemos a alguien, cuando Dios nos dé este privilegio como Iglesia Villa María, enviar a alguien para que ayude a alguien o para que aliente a alguien, siempre hay que enviar al mejor o a los mejores. Cuando Dios nos permite enviar un misionero a otro lugar, ¿no? y levantar una nueva obra, hay que enviar siempre lo mejor, porque a misiones se envía siempre lo mejor. Y aquí enviaron al mejor, a Epafrodito. Él era mensajero de la iglesia. Jesucristo era el apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo había enviado a abrir iglesias, a predicar la palabra. En el caso de la iglesia en Filipos, él fue el mensajero de la iglesia para atender todas las necesidades del apóstol Pablo hasta el final de su sentencia. Esa era la intención, por lo menos, de la iglesia con él. Entonces, mensajero. Primero, ya vimos que era su hermano. Segundo, colaborador. Tercero, compañero de milicia. Cuarto, mensajero, ¿no? Y quinto, miren, ahí está, no solamente es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, servidor para suplir todas las necesidades del apóstol Pablo. Una de las cosas que me impacta, similar a Timoteo, es que ambos eran muy serviciales. Cuando tenemos el gozo de reproducirnos en otro, una de las cosas que tenemos que en el Señor impregnar en las personas a las cuales vayamos a preparar es su disposición a servir al Señor, al servicio, a servir a otros, su disposición a servir a otros. Jesucristo lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando tengamos ese gozo de reproducirnos en otro, que nos gocemos, que una de sus características será ser serviciales. Timoteo y Epafrodito tenían esa disposición a servir increíblemente a otros, milagrosamente, yo diría también, a otros, tener toda esa disposición al punto de, como dice aquí, ser abnegado y valiente, como lo fue Epafrodito. Abnegado y valiente. Miren cómo dice: así que lo envío. Ahora, el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. O sea, lo enviaron y parece ser que en el camino, más de 1000 kilómetros, por cierto, más de 1000 kilómetros, 1228 kilómetros de distancia había entre Filipos y allí en Roma. 1228 kilómetros. No dice cómo contrajo esta enfermedad, pero seguramente el camino era larguísimo. Así que cuando llegó donde Pablo, se enfermó a punto a veces que estaba de morir. Y eso se enteraron en Filipos, se enteraron. Pero él estuvo dispuesto, él sabía que el viaje era largo, que el viaje era bien largo. Y Epafrodito ahí estaba, con esa disposición de servir. No importa, el viaje es largo, yo voy, vamos a atenderlo a Pablo, se merece. ¿Usted tiene esa disposición de servir hacia su prójimo? ¿A las personas a las cuales usted ama y estima? Como Timoteo dice, de un mismo sentir. Ustedes saben, no hay otro que tenga mayor preocupación por ustedes que Timoteo. Epafrodito estuvo al punto de su propia vida por servir al apóstol Pablo. Y eso es lo que él dice allí en el pasaje, ¿no? Que él dice: le rogó al Señor y Dios tuvo misericordia de él, pero también de mí, porque hubiera sido añadir tristeza sobre tristeza. Ya Pablo se había entristecido de saber todo el sacrificio que había hecho Epafrodito y encima llegar y morir en sus brazos. Eso era tristeza sobre tristeza, a pesar del gozo de saber que la iglesia se preocupaba por él. Porque podemos, gracias a Dios, que el gozo no se basa en las circunstancias, ya lo estamos aprendiendo. El gozo es algo perenne de saber que el Señor está con nosotros. Pero de todas maneras somos seres humanos y Pablo lo era. Así que este gran siervo de Dios podía partir a la presencia del Señor, era un motivo de tristeza para él también. Pero él se gozó que Dios le escuchó sus oraciones. Y se imaginan, en ese entonces no había internet, no había teléfono, así que ellos se habían enterado. Alguien seguramente llevó la noticia: oye, Epafrodito está enfermo. Al final Epafrodito no lo está atendiendo a Pablo, sino Pablo lo está atendiendo a Epafrodito. Imagínense.
Y Pablo estaba preocupado por esto, angustiado por esto, porque sabía que ya se habían enterado que Epafrodito, pero gracias a Dios se sanó. Pero hasta que llegue la noticia, 1228 kilómetros, ¿quién viaja 1228 kilómetros? En ese entonces, camello, no sé, caballo. ¿Quién viaja para avisar? Ya está sano. Y seguramente a lo mejor podría alguien, ya se sanó, pero oye, nos dijeron que estaba a punto de morir. ¿Seguro que está sano? ¿Tú lo has visto? Me han dicho. Uy. Entonces, por eso Pablo dice, por eso empieza. Volvamos al verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Yo sé que ustedes lo enviaron para que me atienda a mí, pero es bueno que él regrese para que ustedes lo vean sano y vean que sus oraciones, mis oraciones han sido escuchadas por el Señor. Pero aquí tenemos este precioso ejemplo de dos siervos de Dios, Timoteo y Epafrodito, y Pablo reproduciéndose en ellos. Pablo reproduciéndose porque Pablo estaba siempre con esa disposición de servir a Dios y hacer su voluntad, por eso predicaba a tiempo y fuera de tiempo, pero también saber que tenía hijos espirituales. Y aquí veamos, en verdad, con nosotros. Nosotros vamos a empezar un nuevo proyecto, hermanos, como iglesia, de organizarnos por grupos de vida. Déjenme decirles algo, los grupos de vida, estos grupos pequeños, que estamos llamando grupos de vida, 5 personas, de 5 en 5, a lo mejor 4, a lo mejor 3, yo confío en que lleguemos a 5 y si llegamos a 6, nos reproduciremos en 2 más, de 3 y 3. Pero ¿cuál es la intención de estos grupos de vida? Uno de estos es justamente aprender a reproducirnos en otros. Es la única manera de ser obedientes a la gran comisión. Mateo 28. Id y haced discípulos. Por eso les hacía la pregunta, ¿a quién tú estás entrenando? ¿A quién tú estás guiando en los caminos del Señor? Cuando se formen estos grupos, habrá quienes lo hagan y asuman ese reto en el Señor. Pero me gustó como alguien lo dijo alguna vez y lo escribí. Todos en esta vida necesitamos 3 personas mínimo en nuestra vida. Dije 3 personas, basándose un poco en este mandamiento de ir a ser discípulos a todas las naciones, a todas las comunidades. 3 personas en nuestra vida. Un Pablo, necesitamos un Pablo para que nos diga nuestra verdad. Necesitamos un Timoteo al cual estemos formando. Pero también necesitamos un Bernabé, quien nos anime, nos aliente. Pablo tenía su Bernabé, que era quien lo animó, lo alentó, lo trajo a la iglesia. Pablo tenía su Timoteo, aunque como acá ya hemos visto, lo estaba formando y tenía el mismo sentir. Pero Timoteo sabía que tenía un Pablo, que él iba a decir, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no un espíritu de cobardía. Adelante, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y de la iglesia para que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Todos necesitamos un Pablo, un Timoteo y un Bernabé. La pregunta que tenemos que hacernos, y por eso estamos asumiendo este nuevo reto como iglesia de formar grupos pequeños, grupos de vida le vamos a llamar, pero son grupos pequeños para que se contacten, se animen, se alienten y en la gracia de Dios los que guíen, las que guíen, se conviertan en personas que guían a otros y tengan sus Timoteos, Timoteas. Por supuesto, ellas también recibirán de parte nuestra, los pastores, los guías, los líderes, los coordinadores recibirán también ánimo y aliento. Seremos sus Pablos, sus Bernabé para ustedes, guías. Pero también en el grupo aprenderán ustedes a reproducirse en otros. Se animarán unos a otros, se alentarán unos a otros. Si alguien no se conecta, ¿qué sabemos? Si está enfermo, ¿qué está pasando en su vida? Esa es la intención de formar estos grupos de vida. Para poder ser obedientes al
a esta gran comisión que nos está encomendando nuestro Señor Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las etnias, comunidades. Y en su gloria y misericordia podamos ir creciendo y reproduciéndonos en otros y gozarnos en el Señor. ¿Hay que hacer sacrificios? Claro que sí. Pero Timoteo y Epafrodito estuvieron con esa disposición. Te hago la pregunta. ¿Estás dispuesto a sacrificar de esa manera? Tendrás que darte espacios, tiempos. Me gozó lo que mi esposa me contaba de un caso, una hermana que ya se iba, su pariente, alguien le iba a comprar un nuevo celular para poder estar conectada. ¿Un sacrificio? Claro que sí. Puede parecer mínimo o minúsculo, podrá decirme tú, pastor, yo no tengo. Pero Dios puede proveerte. Pídele al Señor, pídele al Señor. ¿De acuerdo? Y habrá que hacer sacrificios, seguro. Y que Dios nos guíe. Que podamos ver los frutos mañana más tarde, saber que nos reproducimos en otros. Esa es la pregunta con la cual concluyo. ¿Te estás reproduciendo en otros? Podrías decir, no somos eternos, hermano. Jaime Campos no es eterno. Jaime Campos no es eterno. Pero por la gracia de Dios, si quiero seguir obedeciendo este mandamiento de ir y hacer discípulos, reproducirme en otros y gozarme en el Señor, como Pablo se gozaba y decía, gócense, regocíjense de saber que hay hombres como Timoteo y Epafrodito en nuestra iglesia, en Villa María del Triunfo. Y a Dios sea la gloria. Oremos. Estamos, Señor, ante tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Hay un gran mandamiento para nosotros, tus hijos, tu iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las comunidades. Y tú nos has puesto en Villa María del Triunfo y queremos ser obedientes a tu palabra. Así que enséñanos, Señor. Así como Pablo tuvo el gozo de reproducirse en otros, nosotros también podamos tener ese gozo, Señor, de saber que vamos a discipular, vamos a ir formando, vamos a enseñar tu palabra. Y Padre, que podamos, Señor, a través de estos grupos pequeños, grupos de vida, crecer en este mandamiento de discipulado. Así es como tu iglesia se ha ido multiplicando y no se ha estancado. Así como tu iglesia ha ido creciendo y no ha retrocedido, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, de todo corazón. Queremos seguir siendo obedientes a tu palabra. Anímanos y aliéntanos a formar parte de estos grupos pequeños. Si yo no estoy, que pueda llamar, comunicarme, para poder integrar a algunos de estos grupos que ya se están formando. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios nos continúe guiando y bendiciendo en este culto de adoración.